Pasaron varios días del hecho ocurrido en la provincia de Santa Fe con el asesinato de un joven, de un niño en una escuela, ocurrido en el colegio número 40 Mariano Moreno, en una ciudad santafesina del interior de la provincia, en una pequeña ciudad casi pueblo. Se va apagando el eco de la noticia sin la necesaria profundización sobre todas las aristas que llevan a Argentina a este lugar, ¿no? Ajeno, lejano a su historia y a su cultura, que es las armas en las escuelas, el asesinato y las masacres que vemos en las películas norteamericanas, y también una situación social y cultural que se siguió resquebrajando. No es nuevo esto, pero aceleró en los últimos tiempos con discursos que bajan desde la cúpula del poder y van preparando el terreno para situaciones como estas que esperemos no se repitan en cascada y en efecto dominó. Pero bueno, la experiencia de otros pueblos marca que lamentablemente es un camino que luego es muy difícil de revertir y desandar. Vamos a aportar una mirada interesante de Nicolás Pontacuarto, que es docente e integrante del Instituto de Masculinidades y Cambio Social, sobre esto que pasó en Santa Fe, no en términos policiales, no en términos de noticia de impacto, sino en términos humanos y sociales. Observa Nicolás y mete en el debate y en la discusión el tema de esta estereotipación y normalización de el hombre masculino, del macho y las armas, que es algo que está flotando en el discurso, en redes sociales, en un sector ideológico. Bueno, ese supuesto derecho a la libertad de tener armas, que es ley en Estados Unidos, y tenemos allí masacres todos los días, y que quiere empezar a hacer sentido común también en la República Argentina. Debate para dar. Nicolás, te saluda Pablo Ovine en La Patria de las Moscas, en FM en Tránsito por la cadena Cruce. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenos días, Pablo. No, muchas gracias por el llamado. Por favor, nos interesó mucho esa mirada que aportaste en comentarios, en las redes y demás. Bueno, queríamos compartir y desarrollar un poquito de tu mano. A ver, ayúdame con ese concepto de macho igual armas. Sí, yo creo que es también inédito en Argentina no solo la normalización de la presencia de armas en la escuela que llevan adolescentes, ¿no? Y que las usan en las escuelas, sino también este alineamiento cultural, ¿no? Con Estados Unidos, porque el alineamiento político creo que lo estamos describiendo todo el tiempo. Milei, Trump, digo, votaciones en la ONU que no tienen sentido, como la esclavitud, el fin de la esclavitud, ¿viste? Cosas que cada día nos sorprenden, pero digo, este alineamiento más cultural respecto a la masculinidad belicosa, ¿no? La masculinidad preparada para la guerra, que en otros países con tradición de iniciar guerras en lugares existía hace años, en Argentina no, es una novedad, y sobre todo la promoción, ¿no? Desde el gobierno nacional, vía las fotos, por ejemplo, del ministro Petri con los F-16, la ministra Bullrich con los tanques y las armas, la represión normalizada de todos los miércoles. Digo, un uso de la violencia legitimado, promovido, y que además el presidente no tiene ninguna intención de desescalar. Entonces digo, es muy difícil pensar un desescalamiento desde abajo cuando desde las máximas autoridades del Poder Ejecutivo se lo promueve, ¿no? Y se normaliza también la agresión a periodistas, a cantantes, a referentes públicos. Digo, me parece que estamos en un nivel de escalamiento y de crispación de esas violencias que empiezan a circular de forma horizontal, es decir, con el que tenés al lado, y que no hay ningún freno. Y también hay una pérdida notoria de autoridad cognitiva, digo, por parte del Estado, por parte de la escuela. Digo, hay todo un entramado que se ve cada vez más deteriorado y donde no pareciera haber otros movimientos, ¿no? Movimientos hacia otros lugares. Entonces, también un poco la lectura que hago en este caso, y quienes venimos militando estos temas hace mucho tiempo, tenemos que hacer el esfuerzo de volver a decir que no es el tema de no es la familia, no es la casa de donde vino. Digo, porque yo leí algunas notas y algunos análisis que circularon en estos días y había como mucho énfasis en que, bueno, el padre, digo, la ausencia parental, el padre que se mudó a otra provincia, la madre que tenía una licencia psiquiátrica en su trabajo, es decir, hablaban solamente y remitían como para buscar y simplificar la explicación de por qué ese pibe llegó a ser mala escuela, ¿no? Y quedarnos como todos tranquilos, no, bueno, no es la familia. Y lo cierto es que uno empieza a abrir un poco esa foto y empieza a ver que hay un discurso armamentístico promovido del gobierno, una violencia que se naturaliza cada vez más, un contexto, digo, redes comunitarias que están deterioradas por la propia precariedad del trabajo, porque digo, también volver a decir, no, la escuela no vio, la escuela no miró, el docente, digo,
hay un montón de actores que hoy están precarizados en sus posibilidades también de tener una mirada de cuidado sobre sus adolescencias, que no solo son los padres, las madres, digo, son también los docentes, en los que me parece que no hay que recaer tanto como a ver de quién es la culpa o quién falló, cuál es el error de la cadena, sino pensar justamente toda la cadena, ¿no? Y ver, bueno, en todo caso hay una corresponsabilidad institucional, una corresponsabilidad social que nos está llevando a ese lugar y donde no hay ninguna autoridad que esté diciendo hoy, bueno, basta, digo, frenemos, pongamos a pensar y en todo caso dediquemos más tiempo disponible, ¿no? Hay una urgencia y yo creo que es el tiempo de atención que estamos poniendo hoy sobre la crianza de los niños y niñas y los adolescentes, que digo, se puede pensar de múltiples factores, ¿no? Porque ese tiempo no está, ¿no? Porque digo, estamos trabajando cada vez más, no nos alcanza, condiciones materiales. Pero me parece que sí hay que hacer hincapié en esto, de pensar dónde está ese tiempo que nos falta, ¿no? No solo a los docentes, no solo a los padres, sino como en general a la sociedad, para pensar qué estamos haciendo con los adolescentes, y sobre todo en mi caso, por lo que vengo estudiando, sobre los varones. Sí, sí, bueno, tiempo es dinero, dice una frase. Bueno, ¿quién tiene nuestro tiempo? ¿Quién tiene el dinero que generamos, no? Discutimos todo esto en medio de una reforma laboral, Nicolás, que habla de quitarle a los trabajadores el derecho a tener vacaciones de corrido, a que el patrón le pueda decir cuántas horas se tiene que quedar cada día y cómo distribuir su jornada de trabajo. Y eso, bueno, en el paradigma lleva a esto, ¿no? Lleva a no poder planificar, ir a buscar a los pibes a la escuela, compartir tiempo, una película, una charla, una enseñanza también. Sí, absolutamente. Espacios que reintensifiquen ese presente, que los traigan de nuevo también a la vida offline, porque hablamos también de una adolescencia, una juventud que pasa aproximadamente 8 o 9 horas por día en las pantallas. Digo, muchas veces lo que vemos en los varones y sobre todo esta influencia de las subculturas incel, la manofra, digo, de radicalización online, en la misoginia, en el odio o en la violencia, es que los padres, las madres muchas veces no sabemos qué están haciendo en internet y nos cuesta construir formas de presencia, ¿no? En esa vida digital que tienen los pibes y las pibas. Bueno, digo, a la escuela también le está costando, ¿no? Poder conversar, poder abrir espacios para preguntarse qué está pasando en internet, pero me parece que con estos casos vemos cómo la realidad nos explota y llegamos siempre tarde, y donde se abren también todas estas aristas, ¿no? Porque digo, también esta cuestión del discurso armamentístico, esa alineación más cultural que propone el gobierno como proyecto de masculinidad posible para los varones jóvenes, bueno, se cultiva, se fomenta, se propaga también en foros de internet, ¿no? Entonces me parece que ahí también hay como una tarea pendiente respecto a construir una mirada de cuidado presencial, pero también en lo digital, ¿no? Que pueda acompañar este proceso de construcción de la masculinidad. Digo esto, para desnormalizar el uso de la violencia como forma de dirimir conflictos, que creo que es algo que se ha instalado, y algo más, digo, que tiene que ver con una suerte de cinismo que estamos viendo entre los más jóvenes, ¿no? Esta cuestión de quienes se han educado en el hateo en internet, en subir escrachos de fotos de otros sin autorización, sin consentimiento, que no tienen como consecuencias, ¿no? No hay consecuencias, entonces sienten que no pagan costo y que lo pueden hacer. Entonces empezaron a registrar cada vez menos que lo que hacen produce un daño en el otro, ¿no? Y eso es un problema, porque eso rompe la convivencia social, ¿no? Nosotros cuando en la escuela por ahí nos insultábamos, nos gritábamos, digo, había una consecuencia porque el otro estaba ahí, era un cuerpo que estaba ahí al lado tuyo. Bueno, ahora digo, internet está como difuminando esa posibilidad de pensar que hay un otro que tiene un daño, ¿no? Y me parece que esa es una conversación que también tenemos que poder tener, porque se están construyendo una masculinidad cínica que, insisto, como que prescinde de esa interdependencia donde quizás hoy no necesitas que el otro te dé una mano y te escuche y esté, pero mañana sí, digo, y no tener esa noción, no criarse, no educarse en esa noción de interdependencia, de comunidad, parece que es muy preocupante y es también, ¿no? otra cuestión que tendríamos que empezar a abordar. Yo entiendo este contexto de reforma laboral, pero digo, hay una cuestión ahí con los niños, niñas y adolescentes que también tienen cierta urgencia, ¿no? Sí, totalmente. Nicolás Pontacuarto, docente, miembro del Instituto de Masculinidades y Cambio Social, sobre lo que pasó en Santa Fe y este pibe de 15 años que entra a la escuela, dispara y mata, y todo el contexto y el entorno, ¿no? De todo esto que dijiste, pensando en esta impunidad o sensación de impunidad que dan las redes y ese caldo de violencia que se va acumulando, hasta que esa persona sale a la calle y se encuentra con la realidad. Venimos, Nico, de el gorda comunista y cáncer de un funcionario libertario de Radio Nacional a Mercedes Sosa. El tipo sigue sosteniendo que no pasa nada, son las redes, es el lenguaje de las redes, pero se metió con una figura que provocó la reacción de la familia y provocó una reacción en cascada de
mucha gente en todo el país, ¿no? Creo que mayoritaria, ese límite entre ese mundo de las redes y la realidad que tiene consecuencias, ¿no? Hay que marcar. Sí, que es un límite que es cada vez más difuso. Digo, solamente lo puede sostener el presidente, porque digo, si estamos 9 horas en Internet y estamos 9 o 10 horas despiertos en la vida offline, digo, es un límite que en realidad es bastante ficticio y esto, ¿no? Bastante endeble también. Y además lo que venimos viendo desde diciembre de 2023, yo que mi trabajo tiene que ver con generar rondas y escuchar varones en un montón de sectores de nuestra sociedad, eh, es, es la sensación de que una olla se destapó, ¿no? Con el cierre del INADI, el cierre del Ministerio de la Mujer y además con el presidente agrediendo sin ningún tipo de costo, se destapó esa olla, ¿no? Entonces ya pareciera que no importa lo que le pasa al otro. Yo digo lo que pienso, porque es mi opinión de última, ¿no? Y bancátela porque es mi opinión, ¿no? Digo, la libertad de expresión pensada como ejercer violencia, simplemente. Entonces, no es tu opinión, estás ejerciendo violencia. Mm. Digo, me parece que hay que volver a construir esos consensos porque parte de la batalla cultural que están dando los libertarios tiene que ver con eso, con desarmar esos consensos donde entendíamos que, eh, atacar, bolinear, acosar, agredir a otro de manera verbal también representaba un ejercicio de violencia y era algo no deseable. Pareciera que ahora que lo hace el presidente volvió a ser un modo deseable, legítimo, válido de relacionarnos. Digo, me parece que hay que hacer como un esfuerzo, insisto, esta vez va a ser desde abajo, porque el Poder Ejecutivo está mirando hacia otro lado, para volver a construir esos consensos y construir límites, ¿no? Creo que vos usas una palabra interesante, volver a construir límites. Y van a tener que ser límites quizá populares, ¿no? Desde abajo, porque no, estamos en un momento donde el Estado se ha corrido de su lugar de autoridad cognitiva, de regulador de la conversación social, por el contrario, está generando todo este desarme de lo comunitario, de la relación con el otro, de la participación democrática, y me parece que nada, que hay una cuestión, digo, incluso como padre, pensando en la crianza de nuestros hijos, es muy difícil muchas veces decirle a tu hijo, no insultes así, no hagas esto, no le digas esto, porque después, digo, los reels, lo que hace Milei, circula, les llega a ellos también. Mm. Entonces, digo, estamos en un momento muy complejo para criar, muy complejo para cuidar, con poco tiempo, y donde empiezan a aparecer estos casos que realmente nos hacen pensar porque son inéditos, son novedosos, pero también porque nos hacen recordar que esas adolescencias que nosotros como varones vivimos quizás en el club, en la esquina, en el potrero, digo, en nuestro grupo de amigos, bueno, hay muchos pibes que están viviendo en las condiciones de soledad no deseada, ¿no? Se dice. Entonces, hay estudios de hecho que hablan de que casi el 35% de los varones creen que nadie los conoce realmente. Entonces digo, me parece que hay algo de esa soledad no deseada que tenemos que poder también abordar como Estado, como escuelas, como organizaciones sociales, para ver cómo podemos generar procesos de acompañamiento. No, yo insisto, nosotros no somos el team, bueno, tenemos una nueva masculinidad, salgamos a proponer de los pibes, pero sí digo, por lo menos espacios para que puedan armarse desde otra clave, ¿no? Donde la palabra tenga un valor, donde la agresión sea un límite, donde se pueda construir estrategias también de cuidado, de mirada del otro, de estar más atento a lo que necesita el otro, a lo que siente, a lo que le pasa, y me parece que eso vamos a tener que empezar a generarlo, esto, desde las organizaciones, muy desde abajo, porque el proyecto político del gobierno va absolutamente por otro lado. Sí, sí, totalmente. Es una verdadera batalla cultural, como plantearon ellos, ¿no? Digo, ellos los que llevan adelante. Esto porque termina siendo la construcción de un marco teórico y de una convalidación ideológica de estas violencias, ¿no? Antes las violencias eran individuales, por lo menos creo yo, eran individuales, eran focalizadas en el seno de una familia, en un violento en un lugar, en una violencia determinada en otro lugar, pero era marginal y había por lo menos una mirada de contención de eso, funcionase o no funcionase. Ahora hay como un marco teórico ideológico que convalida que eso está bien, eso es lo que está bien y está mal interponerse ante esa violencia. Sí, y vos fíjate que también muy rápidamente se desmarca cuando ocurren estos casos y vuelve a individualizarlos, ¿no? Entonces dice, fue la familia, ¿no? Le faltó esto a este pibe. No, este pibe ya tenía problemas. Entonces empieza a buscar en esa historia familiar antecedentes, ¿no? Claves que hagan nuevamente privatizar, familiarizar ese problema, ¿no? Digo, individualizar el malestar. Me parece que es otra tendencia que hay que empezar a combatir de esta época, ¿no? Tus problemas son tuyos, ¿no? Si ejercen violencia, si ejerces violencia, si estás triste, si estás deprimido, si no te alcanza la vida y estás endeudado, es un problema tuyo, es un malestar individual. Me parece que hay que volver a politizar esos malestares
para dar cuenta que en realidad estamos viviendo en un contexto en el que esa violencia circula, esa precariedad, ese endeudamiento circulan, y muchas veces son promovidos por el gobierno nacional y forman parte de un proyecto político, ¿no? Pues me parece que otra de las lecturas que circuló mucho tenían que ver con desmenuzar esa identidad rota, quebrada, esa masculinidad de ese pibe que llevó el arma a la escuela y ver que había bullying, ¿no? Como indagar mucho sobre la historia personal y sobre la familia, el entorno más cercano, pero de pronto dejar de pensar en qué está pasando en la sociedad, ¿no? Y digo, en que quizás no haya pibes todos los días llevando, ojalá, ¿no? Y por favor, hagamos lo posible, que no haya pibes llevando armas, pero sí hay pibes que ejercen bullying, pibes que abandonan la escuela, pibes que tienen que salir a laburar. Digo, hay como un sistema de desprotección y de desamparos que están atravesando los niños y adolescentes, no solo, insisto, vuelvo a lo físico, sino también en lo digital, que me parece que es un poco la foto completa, hay que volver a reconstruir, porque también una estrategia de este gobierno tiene que ver con, bueno, si no llegas a fin de mes tenés que esforzarte más, es una cuestión tuya, ¿no? Insisto, individualizar el problema. Y lo cierto es que hay un proyecto político que tiene que ver con que el esfuerzo no alcance y con que haya que precarizarse y autoexplotarse cada vez más. Bueno, me parece que también para sumar un poco al análisis, esta tendencia a volver a politizar el malestar para entender que es un problema social y que hay también toda una serie de corresponsabilidades en este pibe que lleva el arma, ¿no? Y una comunidad que finalmente no alojó y muchas miradas que no estuvieron y mucho tiempo de atención que faltó. Totalmente. Interesante ventana abierta para abordar este tema y para seguirlo y para, bueno, colectivizarlo, ¿no? Como dice Nicolás, en una mirada de contención. Esperemos no entrar en una escalada, ¿no? ¿Vos qué ves? ¿Ves que esto llegó para quedarse a la Argentina o que tenemos todavía algún anticuerpo? Yo creo que hay anticuerpos en Argentina, que hay solidaridad, que hay comunidad, que hay redes, pero que hay que activarlas, que hay que construir tiempo donde no hay para sostener también esas redes. Digo, no pienso ingenuamente que existan redes de solidaridad y no hay tiempo para ejercer, ¿no?, esa disposición al otro. Pero también creo que me preocupa porque vengo viendo hace 2 años que hay fenómenos que se están dando en Argentina que son nuevos. Digo, el caso de Pablo Laurta, que cruza la frontera y mata a 2 mujeres en Córdoba, formaba parte de una red de varones en Uruguay, antifeministas y organizados en el odio. Digo, veo casos en Córdoba, en Mendoza, de también armas en las escuelas o deepfakes, mandan fotos de las compañeras trucadas para... Digo, estoy viendo fenómenos que, insisto, nos está costando abordar desde un lugar que no fragmente todos esos problemas como temáticas individuales, sino que piense la adolescencia y la juventud como el proyecto y el tiempo que también falta, ¿no? Como dedicarle a eso. Me parece que hay que hacer un esfuerzo para volver a juntar todo y no tematizar y segmentar todo lo que está apareciendo, porque seguramente van a aparecer otras cosas, digo, con la IA, digo, la violencia un poco cambia de forma y va circulando, ¿no? También con las tecnologías. Así que me parece que hay que, esto, ¿no? Sentarse y volver a pensar qué le estamos ofreciendo a los pibes y las pibas y en qué espacios también pueden ir construyendo otras formas de vivir en este contexto de la Argentina donde, bueno, el proyecto político quizás te lleva a esto, ¿no? Al salvarse solo, al uso de la violencia, a hacer de la diferencia una diferencia insalvable y no poder construir nada con el otro que piensa distinto. No, bueno, cosas que estamos viendo. Así que me parece que hay que activar, ponerse las pilas y poder construir estrategias para acompañar, ¿no?, a los niños y adolescentes. Totalmente, Nicolás. Muy interesante el momento de charla. Te querremos volver a contactar para seguir intentando aportar un análisis y una mirada diferente. ¿Por dónde puede seguirte la gente para ver tu trabajo, para seguir tus opiniones, tus comentarios? Bueno, mi Instagram es Nico Pontacuarto y también en la página del instituto, institutomask.com.ar, ahí está disponible materiales, recursos, videos, digo, si también quieren iniciar conversaciones con varones en clubes, sindicatos, escuelas, etcétera, hay material pedagógico gratuito para que puedan descargar y usar. Excelente, compartimos. Te mandamos un abrazo y gracias de vuelta. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nicolás Pontacuarto, miembro del Instituto de Masculinidades y Cambio Social, docente, y esta mirada de una situación social colectiva sobre un caso que se individualiza por parte de medios de comunicación y del poder político que ahora le saca la cola en la jeringa, como dicen, no, ahora yo no tengo nada que ver. Fue un caso de un pibe que no estaba en sus cabales porque la familia y porque la escuela y porque tal cosa, y se escinden de la responsabilidad de una línea de comunicación y de formación de comportamientos sociales que tienen claramente que ver con
la política y con la ideología que baja desde arriba.